canción. Bueno, y como se viene la Semana Santa y como en este país, en Argentina, se habla mucho de temas sociales y de muchos temas que realmente a todos nos incumbe, hemos invitado, hoy es nuestro primer invitado, a nuestro máximo pastor, a Monseñor Lozano, que es el obispo de San Juan y que es una persona que ya hemos tenido el gusto de entrevistarla en la parte de radio y es una persona que tiene una mirada bastante particular de la realidad en la República Argentina, así que de inmediato nos vamos a charlar con él. ¿Cómo le va, Monseñor? Gracias por venir, Monseñor. Buen día, mucho gusto. ¿Cómo les va? Monseñor, que el Señor me bendiga. Claro. Usted no lo necesita, pero nosotros sí. Nosotros sí. Todos lo necesitamos. Usted está en más comunión que todos nosotros. Le puedo asegurar eso, pero ¿cómo ha organizado la Iglesia sanjuanina la Semana Santa como para empezar, ¿no? Bueno, tenemos variadas celebraciones y horarios en este fin de semana, especialmente lo que hace al Domingo de Ramos, con las bendiciones, las celebraciones, como mañana 25 de marzo sería dentro de 9 meses la celebración de la Navidad, evocamos el momento en que empieza el embarazo de la Virgen María, así que de manera particular invitamos también a las mujeres embarazadas a recibir la bendición en todas las celebraciones que hacemos. Y en la Semana Santa, bueno, a mí me toca recorrer distintos lugares. El jueves y viernes santo por la mañana yo voy a estar en la unidad penal, en un día haciendo la misa del lavatorio de los pies en alguno de los pabellones, y el viernes haciendo el Vía Crucis, recorriendo, si Dios quiere, todo el penal. ¿Eso le va a traer recuerdos? Sí, porque a mí me evoca mucho, por un lado, momentos en que el Papa, cuando era arzobispo de Buenos Aires, realizaba esto también en lugares de dolor, y él nos marcó mucho en este camino, y además porque son situaciones muy, muy duras. Yo cuando voy a estos lugares pienso no solo en los que están allí sufriendo, sino también en el corazón de ellos y de otros están su esposa, sus hijos, su mamá, familiares, amigos. Emotivo, ¿no? Es muy fuerte. Es muy fuerte, Y bueno, para mí es un acontecimiento espiritual muy importante, ¿no? Ese gesto de cercanía. Por la tarde del jueves voy a ir a la capilla Nuestra Señora del Carmen en Vallecito, ahí junto a la difunta Correa, para hacer también la misa del lavatorio de los pies y confesar y bendecir a los peregrinos. Y el viernes por la tarde voy a estar en la catedral, y el sábado a las 21 también en la catedral, y a las 12 de la noche al pie de las Sierras Azules, que es el momento en que comienzan a ascender los jóvenes, que después tendrán su misa a las 6 de la mañana arriba. ¿Va a subir? No me da ni la ¿No? cara ni el físico, y no tengo... No nos estaría dando varios, pero... Claro. Y el viernes es la celebración de la palabra, nada más, ¿no? Así es, el viernes es la celebración de la palabra en la catedral y bueno, en todos los lugares, ¿no? Porque es el único día que no hay misa, ¿no? Monseñor, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué le pasa al mundo? Que es... Se nos ha complicado, ¿no? Sí, porque fíjate vos, la Semana Santa es una semana para la reflexión, para encontrarse con uno mismo, para perdonar, para perdonarse, Uh-huh. para poner en valor, si lo querés llamar, situaciones de la historia. Pero pareciera ser que las cosas viran hacia otro lado y no hacemos lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Y me siento culpable de eso. Bueno, O sea, yo me siento culpable. tal Y como vez- yo, seguramente habrá otros que nos está viendo y nos está escuchando que dice, che, lo que dice este chico tiene razón. Uh-huh. Sí, tal vez no seamos todo lo buenos que tengamos que ser, pero me parece que son oportunidades en que podemos ser un poco más buenos de lo que somos, ¿no? Y en esto hay como una especie, les diría, de
contradicción que a mí como sacerdote y obispo me duele, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿cuántos rezamos el Padre Nuestro y cuántos de verdad nos miramos como hermanos? O cuánto podríamos decir Padre Nuestro rezado, pero qué poco Padre Nuestro vivido, ¿no? Entonces, en esto hay como una especie de distancia entre lo que rezamos, lo que proclamamos, lo que leemos en las lecturas bíblicas y lo que eso va permeando en nuestro corazón, a veces más abierto, otras veces un poco más duro, ¿no? a la conversión. Yo no sé si mis compañeros coinciden, ¿no? Porque vos tenés una nietita, tenés tu hija, Julio tendrá lo suyo también, Hijos yo y tengo nietos, lo sí. mío. Sí, también tenemos. Hijos y nietos. Sí. Ahora, nosotros como personas comunes, yo me acuerdo que mi madre me llevaba a la iglesia, sobre todo en esta época, y calculo que a ustedes también. Sí. Sí, sí. Ahora, Sí. los tiempos han cambiado. Ahora los chicos en Semana Santa es para irse de vacaciones a un lugar, de seguir enganchados en el internet. Me parece que nos debemos una reflexión como sociedad. Y también la iglesia, y acá refiriéndome a Monseñor, también se tiene que hacer la autocrítica. O sea, es una parte de reflexión y una parte de pregunta, si lo entiende, ¿no? Eso es interesante. ¿Se distanció la iglesia en algún momento? ¿Usted se ha sentido que se ha distanciado la iglesia de la feligresía, del pueblo? Yo creo que sí, y yo diría, a ver, la iglesia como toda institución o cuerpo social es a veces más lenta que la sociedad en los cambios y para asimilarse a estos cambios, ¿no? Por ejemplo, en muchos lugares los niños están viendo cómo incorporar el celular al acontecimiento educativo, o por lo menos es algo que vemos que es importante. Y nosotros tal vez muchas veces seguimos con el pizarrón y la tiza, ¿no? Usted sabe que los otros días leíamos un informe, o por lo menos yo lo leí, y sé que hay muchos de ustedes y muchos colegas que lo han hecho, donde habían estadísticas donde se habla de que los chicos empiezan a usar el celular desde los 8 años. Digo, antes era desde los 12, ahora bajó a los 8. Realmente creo que en el fondo, más allá de lo que preguntaba recién acá mi colega, estamos teniendo un problema social serio, Monseñor. O sea, que me parece que en esto tenemos que rever, digo, el abuso, la droga y un montón de delitos y un montón de cosas que está ocurriendo en esta Argentina y que no está cambiando. Es que el modo en que nos vinculamos nos modifica el modo en que vivimos socialmente, ¿no? Y por poner solo un ejemplo, en las redes sociales estamos acostumbrados a que nos conectamos y desconectamos según nuestra propia voluntad. Si esto lo llevamos a los vínculos humanos es muy peligroso, porque uno siendo papá no se puede desconectar. Uno es siempre papá, siempre hijo, siempre hermano, siempre amigo, ¿no? Monseñor, justamente hoy los argentinos recordamos el Día de la Memoria. Usted en algún momento planteó, hace un tiempo atrás, este tema de reflexionar sobre los años 70, algo bastante complejo. A mi juicio los argentinos todavía no hemos saldado esa cuestión y seguimos bastante sobre eso. Que es interesante que usted nos vuelva a decir algo acerca de su punto de vista sobre los años 70 y sobre esta reflexión que necesitamos. Yo tengo 63 años de edad y viví todo el proceso del gobierno militar y del golpe de Estado siendo joven estudiante, joven seminarista y tengo compañeros y amigos del secundario, algunos que han sido secuestrados, torturados y que después volvieron para contarlo, y otros que fueron secuestrados y asesinados y nunca más hemos sabido nada de ellos. Muchas de nuestras familias tienen amigos, vecinos, conocidos que han sufrido situaciones semejantes, y esto, bueno, ha ocasionado en muchos de nosotros, en toda una generación,
una herida muy grande y que es muy importante que podamos mirarla como todas las heridas que tenemos, ¿no? Las heridas, para poder sanarlas, tenemos que hacer que vayan sacando de adentro para afuera. Si las tapamos enseguida, no terminan de sanar y van como emergiendo en otros momentos, ¿no? Respecto de esto, me parece que nosotros como argentinos no hemos sanado suficientemente la herida, no hemos hablado, no hemos expuesto. Sí que se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, pero todavía quedan cuestiones por resolver y me parece que en esto lo sensato es poder entablar canales de diálogo para ir sanando estos vínculos que están lastimados. ¿Le molestó a la Iglesia esto de publicar algo que teóricamente todo el mundo debería saber, pero es cierto que también mucha gente no lo sabe, de los sueldos de los obispos, de los sacerdotes? Se tejió toda una trama ahí como entre Iglesia versus gobierno que creo que no le hace bien a nadie, ¿no, monseñor? Sí, a mí en realidad me sorprendió, no me molestó, porque a mí me parece que las cosas cuanto más claras sean, mejor es. Así que si en esto había alguien que no tenía claridad, bienvenida sea la luz y la claridad acerca de las asignaciones del Estado Nacional para las distintas cosas que se realizan. Sí me sorprendió porque lo que incide los aportes a la Iglesia Católica del presupuesto nacional son un 0,07%. Que se ponga el foco ahí y no en otras cosas que son mucho más importantes y significativas para lo que hace al presupuesto nacional. Y que de esto me parece que tuvo que ver también con maniobras de distracción, porque de los 1.700 y algo más de preguntas que le formulaban al jefe de gabinete, que se haya divulgado solo una y con esta dimensión, cuando había otras preguntas también importantes, a mí me llamó la atención. Monseñor, usted sabe que en este último tiempo hay algunas cuestiones en las cuales se está hablando mucho, y que tiene que ver con la falta de trabajo, que tiene que ver con los valores en la pobreza que tenemos, y bueno, y la Iglesia, bueno, cumple también un rol fundamental, porque ya lo hacía el Papa, nuestro Papa argentino, nuestro Papa Francisco, porque a él le tocó contener a personas que padecían exactamente lo mismo. Y a la iglesia local, a la iglesia de aquí, a la iglesia de San Juan, también le está pasando lo mismo. La contención de personas que no tienen trabajo. Uno habitualmente recorre ya aquí en el centro, en la iglesia catedral, y ve gente que sale llorando, y cuando vos le consultás, mire, le pasa algo, acabo de quedarme sin trabajo. Y hay gente que tampoco tiene para comer, y los índices de pobreza son muy elevados. ¿Qué dice la iglesia de todo esto? Porque también el Papa ha hecho su crítica. Nosotros tenemos palabras y gestos, por decirlo así, ¿no? Las palabras que tienen que ver con la enseñanza y que consiste en que para salir de la pobreza el camino legítimo es el trabajo dignamente remunerado. Los planes de asistencia debieran ser cuestiones temporarias hasta que la persona logre una ubicación en la sociedad mediante el trabajo. El trabajo, decía el Papa Juan Pablo II, es como el articulador de toda la cuestión social, ¿no? Porque establece los vínculos comunitarios, la participación para el bien común y la experiencia concreta de que uno gana el pan con su esfuerzo, su trabajo, su dedicación y su participación en la vida de la sociedad. Y respecto de los gestos, nosotros estuvimos acompañando ahora hace poquito algunas situaciones, ¿no? Por un lado, empresas o emprendimientos que cierran, bueno, recibimos a los que quedan sin trabajo, tratamos de alentar y de buscar y ayudar en alguna solución con estos 13.000 programas que se desafectaban de parte del gobierno nacional
nos reunimos con las organizaciones sociales, acompañamos a través de la Pastoral Social en Buenos Aires también y de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, algunas gestiones, tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de Desarrollo Social a nivel de Nación. De Nación, sí. Y nos hemos comprometido y tuvimos varias reuniones en generar nosotros mismos desde la Iglesia, en las herramientas que tenemos, algunos programas de capacitación laboral como para colaborar y que parte de estos programas que quedaban desafectados por falta de propuestas de capacitación laboral en escuelas técnicas o terciarios que tenemos de parte de la Iglesia, hemos ofrecido cerca de 15 lugares como para hacer capacitación en mecánica, en panadería, en computación, en distintos oficios, en plomería, como para poder en cursos de 8 meses y con una carga horaria que establece el Ministerio, poder sumarnos a esas redes de capacitación y de contención de aquellos que no tienen Monseñor trabajo. Lozano en este último tiempo ha tenido a ver, ¿cómo lo explico? Ha tenido un buen acercamiento con el gobierno de la provincia. Entiendo que la Iglesia es muy respetuosa de los distintos poderes, pero al parecer he entendido y he visto ese feedback, ese ida y vuelta entre una persona joven como es Sergio Uñac y la autoridad máxima de la iglesia local. Esa conjunción, ¿a qué se debe, Monseñor? ¿A que Sergio Uñac es una persona joven, es abierto, acepta la crítica, porque la iglesia es muy crítica con el gobierno, no solamente el gobierno nacional, sino también con el gobierno provincial? Uh-huh. O porque son respetuosos. Yo intento de tener un respeto por las instituciones de la democracia. Él es el gobernador elegido por los sanjuaninos, los legisladores son los legisladores elegidos por los sanjuaninos, los sindicalistas son los sindicalistas elegidos por las instituciones sindicales de la provincia. Así que yo me manejo en lo que son las relaciones institucionales, y nosotros como iglesia estamos llamados a colaborar, por un lado, con el bien común en aquellas cosas que podemos, y nos sumamos o a través de Cáritas en el servicio de algunos comedores de atención a los pobres. No, pero se nota el respeto mutuo, no sé si ustedes lo han... No, sí, lo han seguro, percibido. seguro. Sí. El O respeto sea, mutuo yo se veo nota. que hay respeto Pero, mutuo. sí, claro. Tienen una... El diálogo es cordial. Claro, yo Sí, veo, y sí. no pasa... A ver, entiendo que no pasa, porque cada uno tiene sus diferencias, y yo veo el grado de respeto, el grado de diálogo. Monseñor, usted es recibido en Casa de Gobierno cuando tiene que hacer un planteo crítico. Entiendo que Uñac lo ha escuchado. Sí, pero bueno, me parece que es lo que corresponde. Ah, Tal bien, vez si en otros lugares no se da, uno se queja de que eso falta. Bueno, aquí gracias a Dios se da un buen nivel de diálogo. Y es recíproco. Es recíproco, y además con todas las instituciones a mí una de las cosas que me alegra mucho es de ser muy bien recibido por la sociedad en su conjunto, no solo por las parroquias, los curas, que bueno, es de esperar que me reciban bien, sino también por los movimientos sociales, los sindicatos y bueno, la misma gente. Yo lo iba a sacar de tema, pero si vamos a seguir hablando del tema, yo lo iba a... De alguna manera, bueno, voy con mi pregunta y después vas con la tuya, no Gabriel, problema, porque no. de alguna manera puede tener la pregunta que voy a hacer un poco conexión con lo que estaban hablando recién con Sergio. Algunos sectores intelectuales se han referido un poco o lo han encasillado al Papa Francisco como un populista de derecha, digamos. Usted lo ha conocido bien, indudablemente Sí. ha tenido el privilegio de conocerlo mucho a nuestro Papa. A ver, ¿qué nos puede decir en respecto a esta visión que por ahí algunos sectores en Argentina tienen del Papa? Yo lo que recojo como expresiones en distintos lugares del mundo, por mi función me ha tocado participar de reuniones en Bogotá, en México, en Italia, en España.
yo recojo por un lado el respeto de los líderes mundiales. Francisco ha tenido un discurso fantástico en las Naciones Unidas y ante el Congreso de Estados Unidos. Ha tenido un rol muy importante, él y la diplomacia vaticana. Hay un acercamiento con China también. Con China, el rol que ha tenido en el diálogo entre Cuba y Estados Unidos, entre la FARC y el Estado colombiano, entre Palestina e Israel, aún sin resultados, pero es un empeño muy grande por la paz. Ha logrado frenar en varias ocasiones bombardeos en Siria. Bueno, pero todo esto se resume en una sola... Era mi pregunta, perdón. Era mi pregunta. O sea, todo esto se resume en algo que ha pasado esta semana. Llegaron algunos representantes de la Mesa de Diálogo Nacional y Eduardo Valdés, que ha sido embajador de la Santa Sede, y ha dicho el mayor constructor de puentes y el mayor destructor de muros, nuestro Papa argentino, nuestro Papa Francisco. Creo que ese es el eslogan que encierra la figura de nuestro Papa. ¿Vendrá el Papa en el mes de noviembre? Todos esperan eso. No lo sé, ojalá que venga y que venga antes también, pero redondeando lo anterior, si más del 99% del liderazgo mundial, tanto político como religioso, porque yo tengo amigos judíos, metodistas de otras confesiones, o aún agnósticos que ven en él un líder religioso, lo valoran mucho. Bueno, a mí me cuesta entender que haya algunos argentinos que no lo valoren, pero lo entiendo y lo respeto. Y respecto de su visita, bueno, ojalá pueda venir pronto, pero yo entiendo también qué grado de humildad, ¿no? La de el Papa al enviar una carta, yo la noté muy sentida. Sí, y además, bueno, yo entiendo que él ahora, y yo, una vez que lo eligieron Papa, yo entendí que lo perdíamos un poco, entre comillas, porque él ahora se debe a toda la humanidad. La vez pasada, cuando yo estuve con él en junio, le decía, bueno, vení cuando puedas, mirá que te esperamos. Y dice, mirá, no he ido todavía a España, no he ido a Francia y no he ido a Alemania, que los tengo acá nomás. Claro. Seguro. Y se me están reclamando de todos lados, hago lo que puedo con la agenda, ¿no? Seguro. Se nos va el tiempo y nos quedan segundos nada más. O sea, la última vez que estuvimos juntos me dijo que su médico le había dicho que le iba a costar un año aclimatarse a nuestro clima. Valga la redundancia del término. ¿Cómo anda con eso antes de que lo despidamos, Y bueno, monseñor? todavía estamos ahí, ¿no? me va a llevar más de un año. Viene de zona húmeda, viene de zonas muy húmedas. Sí. Me voy acomodando mejor, pero todavía me cuesta, sobre todo las vías respiratorias, porque se me secan mucho las fosas nasales, se me seca mucho la garganta. Así que tengo que beber líquido en forma bastante continua. Antes de que se vaya, monseñor, primero la bendición y la salutación para todos los católicos y los que no sean de este credo tampoco. Yo creo que la Iglesia es universal, ¿no? Y la bendición. Y después necesito que me explique qué significa su anillo. Empiezo por esto, así termino con la bendición. Además le quiero sacar una foto porque es muy bonito ese anillo. Es muy bonito. Miren, cuando fue el Concilio Vaticano II, que hace 50 años más o menos se clausuró, ustedes recuerdan que antes los obispos usaban anillos más importantes, con una piedra, ¿no? Y el Papa Pablo VI, que va a ser canonizado pronto, ya lo anunció Francisco, para que los obispos fueran más sencillos, le regaló a cada uno un anillo semejante a este. Qué bonito. Para que dejaran los anillos, era una invitación a dejar los anillos de piedra. Así que cuando a mí me hicieron obispo, a mí me pareció lindo pedir o comprarme uno de estos anillos que ahora ya los hacen en serie en el Vaticano. ¿Y qué figura tiene? ¿Qué es lo que representa? Y tienen tres figuras, la del centro es Jesús y la de los costados, uno es San Pedro y el otro San Pablo. Los dos pilares del comienzo de la predicación de la Iglesia. Su mensaje para el final de Semana Santa.
Bueno, la muerte y resurrección de Jesús no es solo lo que acontece a uno al que queremos mucho, sino que también eso tiene incidencias muy directas sobre nosotros. Es una invitación a que también podamos nosotros morir y resucitar junto con Él, algo de lo que charlábamos al principio. Podemos morir a la envidia y nacer a la solidaridad, morir al egoísmo y nacer a la generosidad, morir a la mentira y nacer a la verdad. Y eso, en ese camino no estamos solos, sino que la Pascua de Cristo también es un empujón en este camino, ¿no? Así que bueno, yo les deseo a todos que tengan una Pascua feliz, justamente siendo felices en el saber que Dios nos quiere y nos quiere mucho, más allá de cómo ande mi vida. Dios me ama sin condiciones. El amor de Dios no es un premio a la buena conducta, sino un don, un regalo de siempre. Y bueno, les deseo que podamos crecer en la alegría de la fe. Muy bien. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor. Le agradecemos siempre que lo hemos invitado, a tener la gentileza de venir a Habla San Juan, y lo vamos a seguir invitando. Claro. Así que quiera Dios que estemos mucho al aire para que podamos seguir invitándolo. Con mucho Muchas gusto. gracias y buena Semana Santa. Igualmente.